están? Mi nombre es Flavia Melgarejo y explicaré el desarrollo de un plan de inspección y ensayo para la construcción de muros con paneles 3D. El plan de inspección y ensayos es una planilla donde se desarrollan todas las actividades que se realizarán en obra y cuyas actividades deben ser controladas para poder asegurar una buena construcción. Esta planilla consta de una serie de etapas donde no solo se establecen actividades y controles de las mismas, sino también tipos de inspección, criterios de aceptación, encargados y responsables de actividad. Todo esto para poder evaluar la conformidad de todos los elementos y posterior satisfacción del cliente. El objetivo de realizar un plan de inspección y ensayos de la construcción de muros con paneles 3D es dar a conocer el interesante proceso que conlleva la realización. Estos paneles están formados por una malla electrosoldada, la cual posee aceros ubicados en forma de celosía que le dan la resistencia al panel, así como también están formados por poliestileno expandido que permite el fácil manipuleo y grandes ahorros en tiempos de construcción. El requerimiento del cliente para la construcción de una vivienda unifamiliar en el condominio Urubó Village era la rapidez de la edificación y el contar con muros con reducción de índices ultrasónicos. Por lo tanto, la construcción con este tipo de material era la ideal. El plan de inspección y ensayos que nosotros elaboramos fue propuesto de la siguiente manera. Presenta las adecuadas etapas de construcción y números de actividades a controlar, así como también la descripción de la misma. Luego se identifica el documento de referencia con su adecuada codificación, que enseguida explicaré cómo fue realizada. En la columna de característica de control se tendrá de forma detallada la explicación que se verificará en cada ítem, así como también el tipo de inspección, que en este caso consideramos tomar en cuenta 5 tipos de inspecciones: visual, dimensional si se requiere de la medición para la comprobación, documental, es decir, basada en documentos o procedimientos que se deban cumplir, ensayo si es necesario realizar alguno para poder comprobar si se cumple con el criterio de aceptación, y por último monitoreo, es decir, si se requiere de un análisis o un seguimiento del proceso. La columna siguiente hace referencia a la descripción del método de inspección, es decir, es la explicación del procedimiento de inspección que se debe realizar de acuerdo al ítem. Por ejemplo, en el caso de seleccionar inspección visual y dimensional, en esta casilla se explicará qué es exactamente lo que se debe revisar de forma visual, como así también cuáles son las medidas y con qué instrumentos se deben comprobar. Como siguiente columna se tiene la frecuencia de control, es decir, cada qué tiempo se debe realizar el control, o también cada cuántos tramos, o dependiendo de los avances. Todo esto depende de cada ítem o de cada actividad. El indicador es un número que me indicará o me calificará el ítem que se va a realizar, tomando en cuenta el grado de avance real con respecto al planificado. En este caso se quiso contar con 5 números, los cuales están distinguidos por colores y significan lo siguiente: el 1 muy bueno y de color verde, el 2 bueno y de color verde más claro, el 3 aceptable y de color amarillo, el 4 regular y de color naranja, y por último el 5 que significa malo y está de color rojo para poder indicar alerta. La siguiente columna indica la descripción del criterio de aceptación, en el cual se describe cuál es el criterio mínimo que se debe cumplir o que debe cumplir el ítem o la actividad para que pueda considerarse aceptada. Por ello es que en la casilla siguiente se indicará si la actividad es aceptada o rechazada o se encuentra en revisión de acuerdo a la inspección y el cumplimiento de este criterio de aceptación. En este caso hemos colocado que todas las actividades han sido aceptadas para poder dar paso a la realización de los ítems subsiguientes. La siguiente casilla es el tipo de inspección. El tipo de inspección está basado en 2 opciones, en el punto de espera y el punto de notificación. El punto de espera hace referencia a que la entidad de control tiene que realizar la inspección de la actividad para dar lugar al paso de la actividad siguiente. En cambio, el punto de notificación hace referencia igual a la inspección realizada por la entidad de control, pero con la diferencia de que esto no es un requisito para poder continuar con los ítems siguientes. Es por ello que en la mayoría de los ítems optamos por elegir el punto de espera para poder garantizar el correcto control por parte del supervisor para seguir con las actividades siguientes. Las siguientes 3 casillas también son muy importantes debido a que indican quién es el que revisa la actividad, quién es el responsable o el que ejecuta la actividad, y precisamente también el cliente, que no puede faltar, sobre todo para realizar el control en los ítems de entrega. El registro serían los protocolos con los que se cuenta para poder tener una grabación del seguimiento y control de las actividades.
Y por último está la columna de observaciones, donde se detalla la actividad a realizar de la entidad de control o del responsable, o alguna verificación o recomendación importante a ser tomada en cuenta. Es así que lo primero que se procedió a realizar fue un listado de actividades que conllevarán a la ejecución de nuestros muros con paneles 3D, las cuales se encuentran divididas en etapas perfectamente visibles y ordenadas. Como mencioné con anterioridad, se realizó la codificación para cada actividad y con ello poder completar la casilla de documento de referencia. Pero, ¿cómo se realizó dicha codificación? El procedimiento es el siguiente. Como se puede observar, se cuenta con un ejemplo de codificación. Este está compuesto por el nombre de la empresa, el proyecto a realizar, la gerencia encargada de la actividad, el documento de referencia, el código de la actividad a realizar, el número de documento y la revisión. Por lo tanto, lo que se procedió a realizar fue la creación de una pequeña empresa certificada llamada FJ Construcciones, con un proyecto basado en la construcción de una vivienda unifamiliar con paneles 3D en Urubó Village, con sus respectivas áreas de gerencia y códigos también de las mismas. Y por último, los documentos de referencia también claramente codificados. Es así que se codificó, como se puede ver a continuación, cada ítem como un tipo de documento que será el referente de control de la actividad para poder obtener la codificación final que está mostrada aquí a continuación, la cual se presenta en cada actividad en la casilla de documento de referencia. Con todos estos datos expuestos anteriormente, entonces se procederá a la explicación de cada ítem con su respectiva actividad de control. Por ejemplo, en el ítem número 1 es la limpieza de terreno. Entonces, lo que se debe verificar es la limpieza del predio donde se van a ejecutar las actividades. Por lo tanto, lo que se debe controlar de forma visual y dimensional es que el área a ser trabajada debe estar libre de vegetación superficial y topsoil, quiere decir que libres de pequeñas ramas o raíces que queden en el suelo. Entonces, verificar de que el área debe estar totalmente limpia para el ingreso de las cuadrillas de topografía. El ítem número 2 es el replanteo de fundaciones, el cual se debe verificar con equipo topográfico que el replanteo realizado, las cotas, las medidas y el cierre poligonal no difieran en 10 centímetros con referencia a los planos de trabajo, teniendo también en cuenta la certificación del correcto funcionamiento del equipo topográfico a utilizar. El ítem número 3 hace referencia a lo que es excavación manual. En este ítem se debe verificar con flexómetro o también con equipos de topografía que las medidas y cotas del sello de excavación, del sello de fundación no difieran de los planos de obra para poder garantizar las longitudes correctas en todas sus dimensiones de la excavación. El ítem número 4 hace referencia al retiro de tierra excavada, en el cual lo que se debe verificar es que los volúmenes excavados excedentes sean retirados y acopiados en el lugar apropiado para que no exista interferencia con las actividades posteriores. El ítem número 5 es la nivelación de la base, el cual con un nivel de mano se puede verificar con un nivel de mano que la burbuja esté exactamente centrada y que cumpla con el grado de horizontalidad requerido. Así también se puede verificar la coincidencia de las cotas de fundación con la de los planos de obra. Como siguiente ítem tenemos la compactación de fondos. En este ítem se debe realizar la verificación de la densidad del suelo por medio de ensayos de laboratorio. En este caso se realiza el ensayo Proctor, en el cual se deben obtener valores del 98% de la densidad. Como ítem número 7 se tiene la colocación del hormigón pobre de limpieza. En este ítem se deben realizar varias verificaciones, entre ellas cumplir con la dosificación H14 en lugares que presenten salinidad en suelo o H8 en lugares donde no exista esta restricción. El espesor de la carpeta de hormigón pobre deberá ser de 7 centímetros en suelos salinos y 5 centímetros en suelos que no presenten salinidad, por lo tanto hay que verificar este tipo de espesores. Por otro lado, el agregado grueso debe tener un desgaste menor al 40% y el agregado fino un módulo de finura que oscila entre 2.5 y 3. El espesor de la carpeta de limpieza se podrá verificar por medio de la colocación de guías de aceros corrugados que se clavan en el suelo y que dan la idea del correcto cumplimiento de dicho grosor. Como ítem número 8 está el armado de la enferradura del cimiento. Entonces, las verificaciones que se pueden realizar en este ítem son las siguientes. Primeramente, verificar que se cumpla con el tipo de acero requerido en el proyecto, de acuerdo a los controles de la ficha técnica que se tenga del mismo.
Entonces también se debe proceder a controlar que los diámetros y los espaciamientos de las barras sean los correctos, puede ser por medio de un flexómetro u otro equipo de mediciones de longitud, el cual debe cumplir de forma exacta con los planos estructurales. Entonces, de la misma forma, la cuantía y posicionamiento de las armaduras deberán ser verificadas y aceptadas y como idénticas a los planos estructurales de obra. Verificar también la colocación del gancho de los estribos, que tenga 45 grados, que el acero esté limpio, libre de corrosión, no presentar colores rojizos o presencias de partículas extrañas en el mismo. Y por último también controlar la longitud efectiva en el caso de traslapes o empalmes, que sea de 40 a 60 veces el diámetro que se está utilizando en las barras. Como ítem siguiente tenemos el vaciado del cimiento corrido de T invertida, que fue el utilizado para la construcción de estos muros con paneles 3D. ¿Qué es lo que se debe verificar? Verificar cumplir con la dosificación H21 que era la requerida para el proyecto, con la adecuada cantidad de agregado grueso, agregado fino, relación agua-cemento, de acuerdo a la dosificación con la que se había realizado. Por otro lado, el agregado grueso deberá tener también un desgaste menor al 40% y el módulo de finura del agregado fino también oscilar entre los 2.5 y 3. Tienen que estar ambos totalmente limpios y libres de materias orgánicas. Entonces, los resultados que se obtienen de los testigos de probetas de 15×30 deben tener resistencias características mayores o iguales a esos 21 megapascales con los que se está trabajando en el hormigón. El asentamiento igual es otro aspecto para verificar. El asentamiento de la mezcla debe ser según nos dicen los protocolos del proyecto y las especificaciones, que deben ser 10 centímetros para ser aceptadas como mezcla plástica. Entonces se debe verificar que se cumpla con ese asentamiento con el cono de Abrams. El supervisor deberá también tener un exhausto o control en lo que es el encofrado y el curado del hormigón. La madera del encofrado deberá estar verificada visualmente, que no presente abolladura y que también sea impregnada previa al hormigonado con aceite quemado para poder evitar la absorción del agua de amasado de la mezcla y que esto difiera en lo que es la dosificación del hormigón. Entonces, igual realizar controles estrictos en los tiempos de curado para evitar que se produzcan poros o grietas o cangrejeras en el hormigón. El siguiente ítem es el de sobrecimiento. En este se deberá verificar que la altura del sobrecimiento, según las especificaciones y los protocolos para la construcción de esta vivienda unifamiliar, debe ser de 60 centímetros para el correcto levantamiento con respecto al nivel de terreno natural y así poder evitar el ingreso de agua pluvial. Se debe también presentar una perfecta horizontalidad, donde podemos comprobarla por medio del nivel de mano. La burbuja del nivel debe estar exactamente centrada, como también comprobar el paralelismo del sobrecimiento puede ser con una plomada. Y el ingeniero de obra también debe realizar la verificación de la calidad de los ladrillos con ensayos de hidratación o escuchar de que estos tengan sonidos metálicos al ser golpeados con un badilejo. Como siguiente ítem está el vaciado de la carpeta niveladora de hormigón. Entonces en este se debe verificar cumplir con la dosificación H20 para la carpeta de nivelación de piso, teniendo variaciones aceptables de 0,5 centímetros en el espesor con respecto a los 7 centímetros de la altura de carpeta que debe tener. Por otro lado, también realizar verificaciones en los agregados, que el agregado grueso tenga un desgaste menor al 40% y el agregado fino un módulo de finura entre 2.5 y 3. Se deberá también tener un control bastante exhausto en los tiempos de curado para poder evitar poros, fisuras o cangrejeras que disminuyan la resistencia característica que es la requerida en el proyecto. Como ítem número 12 está la carpeta impermeabilizadora en la etapa de impermeabilización, en la cual se debe realizar una verificación visual del área de trabajo, primeramente, que esté libre de materias orgánicas en el lugar de colocación de la carpeta impermeabilizadora u otros elementos que puedan perjudicar la adherencia entre lo que es la capa impermeabilizadora y el sobrecimiento. También se debe realizar un control de la longitud de la capa de acuerdo a los planos de obra, que ésta esté continua y existe una perfecta adherencia con el sobrecimiento y que la membrana asfáltica no presente grietas ni tampoco discontinuidades.
Como ítem número 13, pasando ya a la etapa de los cerramientos para la construcción de muros con paneles 3D, se va a empezar a explicar desde lo que es la recepción de los paneles 3D. En este ítem se debe realizar la verificación visual del estado estructural de cada panel, así como también la recepción de la cantidad correcta de acuerdo a los cálculos realizados en planos de obra. Se debe verificar que las secciones de cada panel sean las correctas. Quiere decir que su ancho sea los 1,22 metros, su largo de los 2,44 metros y su espesor de 10 centímetros. También verificar que la malla electrosoldada presente rigidez y que la unión presente una unión correcta en todos los puntos de intersección de los alambres. Luego está el ítem de almacenaje y acopio de los paneles 3D. En este se debe verificar que los paneles deban ser almacenados al aire libre o en galpones si es que existen en obra. Entonces en este caso deben ser almacenados, en el caso de que sean almacenados a la intemperie, deben ser asegurados en el suelo o entre paneles para poder evitar ser removidos debido a vientos de alta intensidad y estos tienen peso liviano. Entonces también se deben realizar monitoreos constantes del estado y de la cantidad correcta del acopio de paneles para poder prever la cantidad correcta de los mismos de acuerdo al avance de obra y poder evitar así los retrasos. En el ítem número 15, que es el replanteo de líneas de muros de panel, se debe verificar que las medidas del espesor de la placa del poliestileno expandido no difieran en 0,5 centímetros en el replanteo del contorno de todos los muros y tabiques de acuerdo a los planos que se tienen en obra. Esto es muy importante verificar porque posteriormente se hará la colocación de los fierros de anclaje y estos deben estar exactos de acuerdo al replanteo porque en ellos van a venir colocados los anchos de panel. Como siguiente ítem tenemos la perforación de fierros de anclaje con el cimiento. En ellos se debe verificar que el replanteo sea exacto para la colocación de las barras de anclaje, como también verificar que estos estén cada 60 centímetros y sobre todo controlar la perforación cuidadosa en la fundación sobre las líneas que han sido replanteadas, y esto generalmente se hace mediante brocas con taladro teniendo una penetración de 5 centímetros de anclaje, cuya longitud también se debe verificar. Entonces se debe también tener un control de la certificación del equipo de perforación, que en este caso es el taladro. Como subsiguiente ítem tenemos la colocación de los fierros de anclaje. En ello se debe verificar la perfecta alineación de las barras al momento de ser colocadas, que deben presentar perpendicularidad con respecto a la losa de nivelación. Se debe también controlar que los fierros sean de 6 milímetros y estén anclados 5 centímetros debajo de la losa de nivelación y que estén fijados con resina epóxica y que estos sobresalgan 40 centímetros sobre la superficie. Entonces estos fierros deben estar colocados como máximo a 60 centímetros de longitud, medida que también debe ser verificada. Por lo tanto se debe controlar con herramientas adecuadas como flexómetros, no solamente esta longitud de separación de los fierros, sino también el diámetro correcto de los mismos. Y por otro lado también se debe tener la certificación del producto epóxico, que en este caso se utilizan los productos de Sika. En el ítem número 18 ya es el colocado del panel en la línea de muro. En este ítem se debe verificar la colocación exacta del panel de acuerdo a las líneas de replanteo, donde el acero de anclaje que ha sido colocado con anterioridad debe quedar situado entre la malla electrosoldada del panel y el poliestileno expandido. Es así que antes del montaje se debe inspeccionar de que el panel esté en perfectas condiciones, de que el poliestileno expandido esté en toda la superficie del panel, no existan lugares en los que no exista plataforma. De igual forma, la malla electrosoldada debe poseer las dimensiones correctas de separación, 5 centímetros en separación longitudinal y 10 centímetros en separación transversal. Los fierros colocados en zigzag deben estar a 45 grados y no deben poseer deformaciones. Y por último también controlar lo que son las dimensiones del panel, sus 10 centímetros de espesor, 1,22 metros de ancho y 2,44 metros de alto.
Entonces quiere decir de que estos paneles no hayan sido deformados en el manipuleo o en el almacenaje, estén tal y como se los ha recepcionado, verificando de forma exhausta de que la malla electrosoldada no posea deformaciones, desviaciones, porque esto afecta en lo que es la resistencia del panel, y sobre todo que se encuentre anclada perfectamente a los aceros que han sido anclados en la fundación. En el ítem número 19 se tiene el amarre de los paneles a los fierros de anclaje. Entonces aquí sobre todo es una verificación visual de la unión del muro de panel 3D con estos fierros de anclaje, que se los hace mediante alambres de amarre. Entonces se tiene que tener un control correcto del amarre a la malla electrosoldada con un mínimo de 3 puntos de fijación que se encuentran distribuidos de forma simétrica en todo lo largo del fierro. Y por último, como uno de los últimos ítems dentro de lo que es el armado del panel 3D, están las uniones que existen entre los paneles. En ello se debe verificar el correcto enlace con la adecuada malla de unión entre paneles, así que también como la verificación de la cantidad suficiente de grapas, que debe ser mínimo 18 grapas para poder tener una buena unión entre paneles. Realizar también una verificación visual de las respectivas mallas de unión, verificación dimensional de estos anchos de refuerzo, es decir, realizar el control del ancho correcto de la malla de unión 20 centímetros, que es el ancho que tienen que tener estas mallas de unión, realizar ese control dimensional y realizar también el control, como dije anteriormente, del mínimo 18 grapas para el anclaje del panel con la malla y asegurar la perfecta adherencia con la malla del panel. En el caso de que existan uniones de paneles en esquina, se debe también verificar que estos anchos de panel en la parte interior sean de 10 por 10 centímetros y en la parte exterior de 15 por 25 centímetros. Como ítem 21, tenemos el apuntalamiento de los paneles 3D. Se debe verificar los caballetes de apuntalamiento, que estos estén ubicados a una distancia de 1.5 a 2 metros de una distancia longitudinal, así también como el anclaje correcto al suelo para que éste garantice la rigidez y la fijación. Se debe controlar por medio de una plomada la verticalidad de este panel cuando ya esté apuntalado. Como ítem 22 tenemos el corte de ventana. Se debe hacer el replanteo exacto y la marca correcta sobre los paneles de las dimensiones ubicadas en la ventana. Se debe verificar que los cortes no difieran de los planos del proyecto. Controlar el corte de la malla de un lado de la estructura, el corte del poliestireno con hoja de sierra y por último el corte del otro lado de la malla de una manera similar. Como ítem 23 tenemos la colocación de refuerzos para la ventana. Se debe verificar la correcta malla de refuerzo en U en los vanos de ventana, las cuales deben medir de 10 por 10 por 10. En las aristas se debe controlar la respectiva malla de refuerzo, que esta mide de 20 centímetros de ancho y tiene una altura de 40 centímetros, la cual debe estar ubicada sobre las aristas a 45 grados. Como siguiente ítem tenemos corte de puerta. Este se debe hacer con el replanteo exacto y marcas correctas sobre los paneles de las dimensiones y ubicación de las puertas. Se debe verificar que los cortes ya hechos no difieran de los planos del proyecto. Se debe verificar el corte de la malla de un lado de la estructura, el corte del poliestireno con la hoja de sierra y por último el corte del otro lado de la malla. Como siguiente ítem tenemos la colocación de refuerzos para las puertas. Se debe verificar la correcta malla de refuerzo en U en los vanos de las puertas, las cuales deben ser de 10 por 10 por 10 centímetros. En las aristas se deben controlar a la respectiva malla de refuerzo de 20 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo y debe estar ubicada a 45 grados. El siguiente ítem es el replanteo de red eléctrica. Las medidas y cotas que no difieran a 2 centímetros, con la referencia a los planos eléctricos de trabajo. Estos deben verse de una manera clara y sin presentar discontinuidad en el trazo. Es muy importante que los trazos deben ser verticales y horizontales para evitar el debilitamiento del muro. Como siguiente ítem tenemos replanteo de red hidrosanitaria.
Las medidas y cotas que no difieran a 1 centímetro con referencia a los planos hidrosanitarios de trabajo. Estos deben verse de una forma clara y sin presentar discontinuidad en el trazo. Los trazos deben ser verticales y horizontales para evitar debilitamiento en el muro. Como ítem 28 tenemos el replanteo de gas. Las medidas y cotas no deben diferir de 5 milímetros con referencia a los planos de replanteo de red de gas de trabajo. Estos deben verse de una forma clara y no presentar discontinuidad en el trazo. Los cortes deben ser verticales y horizontales para evitar debilitamiento en el muro. Como siguiente ítem tenemos el canalado de muros para la red eléctrica. Estos deben verse de una forma clara y sin presentar discontinuidad en el canalado. Los cortes deben ser verticales y horizontales con respecto al cimiento para evitar debilitamiento. En el siguiente ítem tenemos el canalado para la red hidrosanitaria. Las medidas y cotas no deben diferir a 5 milímetros con referencia a los planos de replanteo de la red hidrosanitaria de trabajo. Los cortes verticales y horizontales con respecto al cimiento para evitar el debilitamiento del muro. Como siguiente ítem tenemos el canalado de muro para la red de gas. Las medidas y cotas no deben diferir a 5 milímetros con referencia a los planos de replanteo de red de gas de trabajo. Estos deben verse de una forma clara y sin presentar discontinuidad en el canalado. Los cortes deben ser verticales y horizontales con respecto al cimiento para evitar el debilitamiento del muro. Como ítem 32 tenemos la colocación de accesorios eléctricos. En este se debe verificar lo que es la resistencia de la línea a una sobretensión 1.5 veces la tensión nominal de funcionamiento por un tiempo de 5 minutos. Se realiza a la línea una vez terminada. También en este mismo ítem se debe verificar todos los equipos y materiales utilizados en la obra y estos deben tener sus respectivos certificados de calidad. Se debe verificar de manera visual que ninguno de los cables se encuentren desnudos o pelados. Los conduit no tendrán un diámetro nominal menor a 15 milímetros ni mayor a 25 milímetros. Se realizará una prueba de tensión en todos los enchufes y estos deben tener 15 amperes. Y los puntos de iluminación como ser focos y lámparas deben tener un amperaje de 12. Se debe tener un correcto aterramiento de la jabalina a una profundidad de 1.5 metros. Como ítem siguiente tenemos la colocación de las tuberías. Para verificar este ítem se debe llenar de agua las tuberías sin presión, la colocación de tapones y verificar el nivel del agua. Y aquí podemos verificar si existen filtraciones en las uniones al interior de la vivienda. Para verificar la presión en cada punto se debe medir con un manómetro y verificar la presión mínima de salida, que esta debe ser 2 metros columnas de agua o 0.2 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Se debe verificar que las tuberías hidráulicas para la ducha, lavamanos, lavaplatos y grifos de riego sean de un diámetro nominal de 15 milímetros. Para inodoros, el diámetro nominal correspondiente es de 20 milímetros. Para las tuberías sanitarias, para duchas, lavamanos y lavaplatos deben ser de un diámetro nominal de 40 milímetros. Para las cámaras sifonadas, su diámetro nominal correspondiente es de 50 milímetros. Para las demás tuberías sanitarias de los inodoros y colectores deben ser de 100 milímetros. También se debe verificar el funcionamiento de las redes. Al tener interferencia, no deben tener interferencia. De la red de agua potable siempre debe ir sobre la tubería del alcantarillado y esta debe tener una distancia mínima de 50 centímetros. Como siguiente ítem tenemos la colocación de las tuberías de gas. En esto se debe verificar que la tubería de gas no puede ubicarse a menos de 30 centímetros en paralelo a las conducciones eléctricas, de agua, de saneamiento ni de vapor. Las llaves de paso que se colocan con soldaduras o son roscadas deben tener su respectivo control de calidad. Los tubos de acero tienen que llevar pintura anticorrosiva. Los tubos de plomo deben unirse mediante soldadura y sus conexiones a tubos de acero se realizan por medio de soldadura a boquillas de cobre o latón para roscar. Por último, también se debe verificar las llaves y válvulas, que estas deben funcionar correctamente. No debe haber defectos en las uniones con la tubería y la colocación y la fijación necesaria.
Como ítem 35 tenemos la colocación de morteros de refuerzo. Se debe verificar la dosificación adecuada para el mortero en proporciones 1:5 en ambos lados del muro, con la resistencia de 160 kg sobre metro cuadrado. El agregado fino a utilizar es arenilla, con un módulo de finura más elevado que el mortero de nivelación. Se debe realizar un control en las relaciones agua-cemento. Al momento de realizar la dosificación in situ, se debe comprobar el correcto espesor de 1.5 centímetros una vez terminada la operación. Realizar el control de las fibras de polipropileno y fluidificante que serán añadidas a la dosificación para evitar fisura. Como ítem 36 tenemos la colocación de mortero de nivelación o acabado fino. Se debe verificar la dosificación adecuada en proporciones 1:5 en ambos lados del muro. El agregado fino a utilizar es arena fina, con módulos de finura mucho menores que el primer mortero de refuerzo. Se debe realizar controles a la relación agua-cemento al momento de realizar las dosificaciones in situ. Se debe comprobar el correcto espesor de 1 centímetro una vez terminada la operación. Se debe realizar un control de las fibras de lana o microfibras y fluidificantes que serán añadidas a la dosificación para evitar la fisura. Como ítem 37 tenemos el encuadre de ventanas y puertas. Se deben verificar las dimensiones del encuadre y estas no deben diferir a 1 centímetro según los planos de trabajo. Se debe tener un control de la horizontabilidad y verticalidad con la burbuja de nivel y esta debe estar exactamente centrada. En el siguiente ítem 38 tenemos filos de revoque. Se debe verificar el final de los filos sin presencia de grietas y curvas visibles. Se debe tener también un control de horizontabilidad y verticalidad con la burbuja del nivel que esté exactamente centrada. Como última fase tenemos la fase del precomisionado. Esta parte es principal, que esta garantiza la calidad del producto. Para verificar esta calidad elegimos una de sus principales características, que es la aislación acústica. Para comprobar esto, el cliente debe verificar la reducción del sonido de 53 decibeles. Esto se debe comprobar con pruebas de sonido, primero con un muro de ladrillo simple y luego compararlo con los muros de paneles 3D, y estos debe haber una reducción de 53 decibeles. Como último ítem tenemos la entrega de muro con panel 3D. El cliente verificará por medio de un recorrido la obra en construcción, la correcta entrega de acuerdo a los documentos de registro. Con ello hemos llegado a explicar todo nuestro plan de inspección de ensayos de forma detallada para la construcción de muros con paneles 3D, en el cual se explicó de forma clara cada actividad con su respectiva verificación. Como parte final del video pasaremos a explicar dos conceptos importantes de la guía del PMBOK. Un proyecto es un esfuerzo temporal que lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Tiene dos hitos, inicio y fin, con duración de 0 días. Los proyectos son una forma de organizar las actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales dentro de la organización. Los proyectos son una forma clave para crear un valor y beneficio en la organización. Bueno, como un ejemplo de proyecto podemos mencionar un proyecto de una vivienda unifamiliar que como hitos principales tiene lo que es el inicio y fin con duración de 0 días, donde el inicio, va a la redundancia, es cuando empieza la obra y el final es ya la entrega del producto. El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases o etapas por las que atraviesa el mismo desde que inicia hasta que concluye. Esta conclusión es el resultado final del proyecto, que puede ser un producto, que puede ser un servicio o también puede ser un resultado único. Dentro de este concepto, la palabra fase hace referencia al conjunto de actividades del proyecto, las cuales se encuentran relacionadas para poder seguir una secuencia lógica y permitir llegar a la finalización del mismo, logrando cumplir uno de los objetivos, que es el alcance.
Los proyectos pueden variar en tamaño, pueden variar en grado de complejidad. Sin embargo, un proyecto está estructurado para cumplir con 4 fases primordiales o 4 fases importantes. La primera, que es el inicio del proyecto. Esta fase es muy importante, ya que en ella se van a definir muchos aspectos, como por ejemplo el alcance y el equipo a trabajar, previa a una fase a adjudicación. Esta fase de adjudicación es muy importante debido a que en base a una planificación preliminar se van a obtener licitaciones y a través de la valoración de ciertos aspectos de estas mismas licitaciones, cierta empresa gana la licitación y se adjudica a la misma el proyecto. Luego de ello existe también un paso muy importante, que es cuando la supervisión, la fiscalización y la empresa contratista deben reunirse y ponerse de acuerdo en muchos aspectos para tener como resultado una autorización escrita para poder iniciar las actividades, o también llamada orden de proceder. Y es exactamente con esta importante firma donde se autoriza el inicio de la primera fase del proyecto. La segunda etapa es la organización y preparación. Esta quizás es una de las fases más difíciles para un director de proyectos, ya que debe crear un conjunto completo de planes del proyecto, es decir, contar con un cronograma ya cerrado, cronogramas afinados, tener información clara de la cantidad de dinero, de la cantidad de equipos, recursos o necesidades del personal que habrán de preverse para poder lograr la consecución a tiempo y que todo esté dentro de los parámetros previstos. Entonces es precisamente en esta fase donde yo puedo ligar el concepto de calidad, debido a que si se hace una buena planificación de las actividades, no se realizará nada al azar y se podrá cumplir con la calidad y los requisitos para poder satisfacer al cliente, tanto en el cumplimiento de los tiempos de entrega como también en la condición del producto que se esté entregando. La tercera fase es la ejecución del trabajo. En base a la planificación habrá que completar las actividades programadas. Por ejemplo, en una obra de construcción se deberá realizar primeramente los levantamientos topográficos, luego se tendrá que hacer los movimientos de suelo y así todas las obras preliminares y sucesivas que formen parte del desarrollo de la obra. Entonces es conveniente dividir esta etapa de ejecución en varios paquetes, es decir, dividir todo lo que se debe ejecutar en diversas actividades que ayuden a realizar una mejor verificación de todo lo que se está haciendo y verificar de que todo eso que se está haciendo se esté cumpliendo con las especificaciones marcadas para poder cumplir con los plazos de entrega y calidad del proyecto. Por lo tanto, también existe un vínculo muy cercano con la parte de calidad, porque esta fase igual está ligada a un buen seguimiento y control de la ejecución del trabajo para poder detectar desviaciones, para poder subsanarlas antes de tiempo o para poder identificar las áreas en las que se puede requerir un cambio en la planificación o un cambio que pueda ayudarme a tener un mejor proyecto. Luego está el cierre del proyecto, que una vez cuando ya se ha completado la etapa de ejecución, por ejemplo en la etapa de construcción, cuando todos los ítems ya están concluidos hasta el último retoque, se da lugar a la última fase llamada cierre del proyecto, que esta consiste en un proceso de entrega del proyecto donde se verifica si se cumple con el alcance previsto y también se comprueba que el resultado final haya cumplido con las especificaciones. Entonces, para esto una herramienta muy importante y de gran ayuda es el punch list, que también en este caso estaría ligado con el concepto de calidad, porque el cual determina si van a existir ítems que no se han culminado o que no han cumplido con la especificación, como por ejemplo cuando toda la parte física de una construcción ya está concluida,
Se procede a hacer un recorrido con el cliente con el respectivo punch list para poder verificar muchos aspectos, como por ejemplo verificación de obra fina, detalles como chapas, bombas, presiones en metros columnas de agua, tableros eléctricos, puertas, marmolería, sistema de alarma y muchos otros detalles que deben ser anotados en ese formulario, que es un formulario de chequeo para poder determinar pendientes o detalles que merecen ser cambiados y así poder garantizar un cierre perfecto que haya podido cumplir con el alcance deseado y posterior satisfacción del cliente.